Listo. Muchas gracias, Jürgen, por esta introducción. Muchas gracias a la CEPAL por la invitación, en particular a Sonia. Estoy muy feliz de estar acá. Quizás para contextualizar un poco mi presentación y no sorprenderles, como Jürgen dijo en la presentación, yo soy más que todo un microeconomista que llegó un poco tarde a los temas laborales y a los temas de informalidad. Pero yo creo que esta visión microeconómica también puede ser útil para entender un poco los retos que hay en los mercados laborales, especialmente en países en desarrollo que tienen sectores informales importantes. Perdón. ¿De qué voy a hablar acá? Primero voy a tratar de resumir muy brevemente. Es difícil porque hay una heterogeneidad grande, la problemática general alrededor del modelo de negocio de las plataformas. Después voy a poner mis lentes de microeconomista que trabaja en temas de competencia para abordar el tema de las plataformas, para después tratar de entender si el famoso on-demand job o trabajo a la demanda es eficiente o no. Y yo terminaré por el tema de las plataformas con el mercado laboral, si van a permitir una mayor o una menor formalización del empleo en países en desarrollo. Y también voy a ver una propuesta que, digamos, se alinea con dos proyectos de ley de congresistas en Colombia. También yo creo que es muy alineada con el proyecto de ley el proyecto que tiene el gobierno. Entonces, sin más, ya entro en la presentación. ¿Cómo funcionan las plataformas? Es decir, que crecen en número. Hubo varias olas en el tiempo. Digamos que la crisis de 2007 fue una de ellas. Y de hecho, cada vez que hay problemas en mercados laborales por impactos macro, digamos, estas plataformas que flexibilizan el trabajo toman una mayor relevancia. ¿Qué observamos en casi todos los países, desarrollados como en desarrollo? Es que el número de trabajadores que prestan servicios a estas plataformas también crece. Y digamos que las plataformas se venden un poco como intermediarios entre consumidores finales y proveedores de servicios. Obviamente, si estas plataformas toman relevancia, es que crean valores para sus usuarios, tanto para los consumidores como para los trabajadores, pero eso no significa que para la sociedad en su conjunto sea bueno. De hecho, tomen algo que ni siquiera tiene que ver con el mercado laboral. Tomen Airbnb, una plataforma como Airbnb. Es bueno para los usuarios, es bueno para los que alquilan sus apartamentos vía Airbnb, pero no necesariamente es bueno para toda la sociedad cuando uno ve el incremento de los arriendos en algunas ciudades, por la penetración de Airbnb. ¿Cuál es digamos, la esencia del modelo de negocio de las plataformas? Es que en casi todas las industrias tradicionales, para llamarlas de alguna forma, hay una tensión entre producir a gran escala, lo que permite disminuir costos, y la personalización de los productos. Lo que hacen muchas plataformas es romper esta tensión, donde logran, gracias a la economía digital, personalizar los productos a gran escala. Entonces, eso obviamente permite la creación de valor, y la clave de su modelo de negocio también se basa en la flexibilidad, en buena parte contratando colaboradores en función de la demanda que enfrentan. Entonces, antes de llegar a temas laborales, primero miramos eso con lentes de competencia. Lo que es simpático al inicio de las plataformas es que atacan sectores protegidos buscando zonas grises, lo que siempre ha llevado a los debates sobre si hay una competencia desleal o no.
típicamente Uber y los taxis. Las plataformas crecen por externalidades de redes, es decir, que más tienen usuarios, más tienen trabajadores y más se vuelven atractivas para otros que todavía no están afiliadas a estas plataformas. Lo que obviamente eso puede generar barreras de entrada, lo que implica poder de mercado y potenciales ineficiencias que vamos a ver a continuación. Generalmente, para los economistas, el poder de mercado es sinónimo de ineficiencias por lo menos tres razones: precios más altos cobrados a los consumidores, remuneración más baja a los trabajadores y en el largo plazo puede haber también menos innovación. ¿Cuál es el problema del mundo de las plataformas? Es que es un modelo de negocio de tipo winner take all, es decir, hay muy pocas plataformas que van a quedarse en el mercado porque las otras las van a comer. De hecho, todo el negocio de los pequeños empresarios que hacen startup es poder vender su negocio a plataformas grandes. No tratan ni siquiera de quedarse en eso y, digamos, eso implica que tenemos mercados de plataformas muy concentrados, no necesariamente un monopolio, pero por lo menos puede ser un mercado oligopólico y además sabemos que en temas de competencia los algoritmos facilitan la colisión tácita, es decir, replicar resultados muy parecidos a lo que un monopolio podría llegar. ¿Ok? Otro tema de competencia que ya se relaciona mucho con los temas laborales es una contradicción entre el estatuto de los trabajadores y normas de competencia. ¿A qué me refiero en eso? Es que las plataformas venden la narrativa que los trabajadores son colaboradores, trabajadores independientes. Por el mismo tiempo, usan algoritmos para fijar las tarifas entre trabajadores independientes. Ya hay varias cortes en el mundo que se preguntan si eso ya no es una cartelización, es decir, que una fijación de precios, un acuerdo horizontal entre trabajadores independientes que podrían competir en precios. Entonces, acá digamos que lo irónico es que la manera que tienen las plataformas de salirse de este problema sería de reconocer el vínculo laboral entre ellas y los trabajadores. Ahora me gustaría hablar del trabajo a la demanda y eficiencia, porque obviamente la flexibilidad es la esencia del modelo de negocio de las plataformas. Tienen una planta variable de trabajadores o colaboradores en función de esta demanda, lo que en términos microeconómicos eso implica minimizar los costos fijos y trasladar estos costos fijos a costos variables, porque como no tienen asalariados, tienen trabajadores independientes, los van a remunerar solamente cuando hay una demanda. Es importante reconocer que el trabajo a la demanda no es para nada una innovación, es la forma de contratación la más antigua que existe. Lo único que hacen las plataformas es sofisticar este esquema con algoritmos y tarifas dinámicas. Ahora, para saber si eso es eficiente o no, depende crucialmente si realmente eso es conveniente para ambas partes, consumidores y trabajadores, o si viene de un poder de mercado de las plataformas que logran imponer esto tanto a los trabajadores que a los consumidores. Porque al final lo que hacen las plataformas es transferir el riesgo de demanda hacia los trabajadores independientes. Como no tienen muchos costos fijos, las plataformas, los meses o las semanas que no enfrentan que no tienen una demanda muy alta, igual no van a asumir muchos costos fijos. ¿Cuál es la narrativa de las plataformas? Es que esta flexibilidad es muy orientada hacia los consumidores para favorecerlos. Lo que voy a tratar de convencerles es que esto no es
no es cierto. ¿Por qué? Porque al final las plataformas, cuando minimizan sus costos fijos, transfieren todo el riesgo de tener una demanda alta o una demanda baja hacia los trabajadores. Por lo cual, tienen menos incentivos a competir en precios, en tarifas, en calidad, para consolidar su demanda, porque cuando la demanda no es tan buena, al final no pierden tanto. Ganan menos, pero no pierden tanto. Entonces, al final, yo creo que todas las regulaciones que buscan aumentar un poco los costos fijos de las plataformas es una buena forma para que compitan más hacia los consumidores. Entonces, mi puesta acá, y veremos al final cómo implementarla, es limitar un poco esta transferencia de riesgo, lo que implica mayores costos fijos para las plataformas, una competencia más fuerte entre plataformas para asegurar la demanda, lo que hace que trabajadores que ya asumirían menos riesgos y consumidores podrían beneficiarse de regulaciones que van en esta dirección. Ahora voy al tema de la formalización del empleo. Bueno, como saben, acá yo retomé cifras de la CAF, hay diferentes valores que circulan, pero los países en desarrollo tienen un sector informales muy importantes y digamos que hay que reconocer que las plataformas intervienen en sectores en los cuales la informalidad es aún más alta que estas cifras promedio. También hay que reconocer que las plataformas no tienen la culpa de esta situación. La informalidad estaba presente mucho antes de las plataformas. Pero digamos que acá estamos en un mundo donde las plataformas quieren contratar colaboradores como trabajadores independientes y generalmente estamos hablando de niveles de remuneración no tan alta, muchas veces por debajo de 2.5 salarios mínimos en Colombia. Y en Colombia, claramente, los incentivos a ser formales para un trabajador independiente, es decir, a cotizar a la seguridad social, cuando uno gana menos de 2.5 salarios mínimos, es muy baja. Hay bastantes estudios que lo reconocen. Yo vi estudios de la CAF, estudios de FEDesarrollo en Colombia, que muestran que el sistema de cotización es muy discontinuo, muy regresivo, lo que hace que si ganan menos de 2 o 2.5 salarios mínimos, es bastante improbable que vaya a querer formalizarse. Entonces, mi punto acá es si las plataformas toman más importancia en el mercado laboral y teniendo en cuenta que están en este nicho de mercado de trabajadores independientes con estos niveles de remuneración, hay que tratar de reformar los esquemas de protección social de manera general, pero en particular para ellos. ¿Cómo funciona actualmente? Los colaboradores tienen que asumir todo el costo de la seguridad social como trabajadores independientes y muchas veces no lo hacen. Entonces, en este caso, tenemos un tema de free riding importante que genera las plataformas sobre el resto de la sociedad. La visión optimista es que veremos, hay formas de mejorar esto y lograr que las plataformas contribuyan a la formalización de trabajadores que serían informales de otra forma. Entonces, ¿qué queremos hacer acá? Es implementar una regulación que obliga a las plataformas a contribuir parcialmente a la seguridad social de sus colaboradores. Yo creo que eso se tiene que acompañar de una reforma fiscal para que la financiación de seguridad social siga más un esquema berrigiano, digamos, financiado con impuestos a la renta y menos con parafiscales, con cotizaciones, y flexibilizar las reglas también para, digamos, que la gente tenga más incentivos a formalizarse, especialmente las reglas para que la gente pueda recibir una pensión. Y una David, forma de hacer te quedan eso… 5 minutos.
perfecto, Jorgen. Es la creación de un estatuto intermedio. Y yo creo que sería bueno deseable para todos y para las plataformas también, porque aún si eso implicaría mayores costos para las plataformas, igual si no hay cambios regulatorios, cambios normativos importantes, las plataformas se someten a las interpretaciones de los jueces. De hecho, Natalia Ramírez, una profesora de Derecho especializada en Derecho Laboral de la Universidad de los Andes, hizo una reseña muy interesante de las sentencias en el mundo de jueces, mostrando que en la gran mayoría de los casos, cada vez que los jueces se meten en el tema de las plataformas, reconocen la subordinación laboral de las plataformas hacia los trabajadores, hacia los colaboradores, lo que implica que los consideran más como asalariados que como trabajadores independientes. Entonces, yo creo que aún si no puede incrementar sus costos de pagar una parte de la seguridad social de los trabajadores, las plataformas también se beneficiarían de esos cambios normativos para no estar sometidas a las interpretaciones de los jueces. En Colombia hay varios proyectos de ley que van en esta dirección. Hay dos, uno del senador Uribe, uno del senador Lara, que difieren un poco por unas modalidades, pero que no son muy diferentes. Y la idea es tener un estatuto intermedio entre trabajadores independientes y asalariados. ¿Okay? Entonces, que buscar un tipo de in-between para coger ventajas de ambos lados, es decir, no matar el modelo de negocio de estas plataformas, que es igual la flexibilidad, pero también limitar esta transferencia de riesgo que yo mencioné hace 5 minutos, donde las plataformas por lo menos podrían pagar una parte de las cotizaciones a seguridad social de los trabajadores. Entonces, yo creo que sería más eficiente y más justo, porque actualmente son todos los trabajadores de las plataformas que tienen que asumir toda clase de riesgo. Y, digamos, estos trabajadores son aversos al riesgo. Al final, tienen muy pocas acciones que pueden hacer para afectar de manera positiva o negativa la demanda de las plataformas. Esta demanda de las plataformas depende mucho más de las acciones de las mismas que hacen las mismas plataformas para consolidar esta demanda con tarifas, con calidad. Entonces, yo creo que un estatuto intermedio no se pierde la flexibilidad inherente al modelo de negocio, pero digamos que sería una forma de limitar esta transferencia de riesgo, sería más justo, más eficiente y además sería una forma de formalizar, digamos, los trabajadores que trabajan con estas plataformas, porque las plataformas pagarían una fracción de los costos de seguridad social. Y como les dije hace 2 minutos, la ventaja para las plataformas es que yo creo que es mejor eso que estar sometida a los criterios de un juez que crea una inseguridad jurídica. Y acá, digamos que yo creo que la dificultad en eso, la principal dificultad consiste en definir lo que se entiende por plataformas. Porque digamos que si vamos a crear un estatuto intermedio donde las plataformas contratan, digamos, trabajadores dependientes que no sean independientes y que no sean asalariados, pagando una fracción de la seguridad social, pero menos que en los esquemas actuales de empresas tradicionales. Hay que evitar que cualquier empresa tradicional, para llamarla de alguna forma, diga, ok,
Ahora mi empresa se llama empresa.com y gracias a esto, por oportunismo, voy a usar esta figura para pagar, contribuir menos a la seguridad social de mis trabajadores. Entonces, acá, digamos, la dificultad es esta, teniendo en cuenta también que hay que evitar de cerrar la puerta, como estamos en modelos de negocio bastante disruptivos. Es difícil saber cuál será el futuro en 2, 5 años. Tampoco hay que cerrar la puerta demasiado fuertemente para evitar, digamos, que empresas que no conocemos en 2 años puedan acudir a esta figura. Entonces, yo creo que eso es el camino y la dificultad o el principal reto va a ser la definición de plataformas digitales. Y me